A proceder a explicar otra funcionalidad propia de AutoCAD para Mac que tiene su diferencia con respecto a AutoCAD para Windows, pero también que muchas veces la utilizamos dentro de AutoCAD para Mac, pero pasamos por alto su configuración. Es algo sencillo. Si nosotros estamos trabajando con cualquier objeto de nuestros elementos de dibujo, ya sea en nuestro plano, por ejemplo, voy a representar aquí lo que vendría siendo este rectángulo. Vamos a poner un valor, luego vamos a hacer un zoom extend y aquí podemos ver nuestro objeto de dibujo, algo sencillo, un rectángulo. El tema que vamos a tratar tiene que ver con las cotas o con las dimensiones. No olvidemos que cuando ustedes estén jugando con estos elementos, ustedes pueden pasar a configurar lo que sería en este caso su panel para que puedan tener los elementos que les interese directamente en él. Pues mucho de esto no lo van a encontrar tan fácil a menos que puedan extender algunas de las opciones de los botones. El punto aquí es el siguiente: cómo funcionan las dimensiones asociativas. Es decir, cuando tú tienes una dimensión que tiene un comportamiento asociado con el objeto, ¿cómo funciona? Esto es muy diferente a cómo funciona en Windows. Me voy a explicar. Cuando tú trabajas con una dimensión, por ejemplo, una dimensión lineal como esta, es muy fácil porque si tocas el objeto y decides editar el objeto, ya sea haciendo un cambio por uno de sus lados, normalmente la dimensión se actualiza con el objeto. Esto es lo que se entiende como el concepto de dimensión asociativa. Ahora bien, esa no es la única funcionalidad. Si ustedes se dirigen a lo que vendría siendo Google, van a encontrar que las dimensiones asociativas dentro del AutoCAD para Windows funcionan muy diferentes. Por ejemplo, puedo poner aquí dimensión asociativa AutoCAD y aquí vamos a tratar de poner la opción de Option, que ahí es donde esto se configura. Bien, vamos a ir directamente a imágenes y en imágenes tú vas a encontrar que hay una casilla que activar acá, la pueden ver dentro de la opción de preferencias. Algo como esto no lo tenemos dentro de AutoCAD para Mac, donde dice que cuando tú quieras trabajar con las dimensiones asociativas, nuevas dimensiones asociativas, tienes que activar o tener activada esa casilla. Bueno, ¿qué es lo que pasa dentro de lo que vendría siendo AutoCAD para Mac? Cuando tú estás trabajando y cliqueas esta dimensión, tienes que irte a las propiedades para verificar si es asociativa. Aquí está el cotejo, pero no te permite quitarlo, ponerlo. Es decir, no tenemos una alternativa directa que te permita hacer rejuego con esta opción para quitarla, ponerla. ¿Cómo lo hacemos? La forma como lo trabajamos es directamente con una variable del sistema. Vamos a ir directamente a lo que vendría siendo din assoc, puedes encontrarla acá. Y din assoc te da tres opciones. Puedes tener una dimensión que no sea asociativa y puedes tener una dimensión explotada o puedes tener una dimensión asociativa. Actualmente mi configuración es de 2. Significa que la dimensión es asociativa. Vamos a empezar por el primer valor, una dimensión explotada. ¿Qué significa una dimensión explotada? Voy a eliminar esta. Vamos a eliminarlo. Bien. Vamos a colocar nuevamente nuestra dimensión. Y ustedes pueden ver que al colocar la dimensión, cada uno me está indicando a la altura del texto. Le podemos poner un valor ahí aproximado. Cada elemento de la dimensión se comporta como un objeto independiente hasta el número. Si yo le doy clic al número, fíjense que se comporta como un multitexto. Eso significa que esta configuración no tiene ninguna opción que tenga que ver para que AutoCAD entienda que está trabajando con una dimensión. Esta dimensión simplemente se comporta como un elemento explotado o como cuando tomamos una dimensión y la explotamos. De antemano la estamos descomponiendo desde que la colocamos. Esto no es lo recomendable, no es lo que es recomendable, no lo uso con frecuencia. Generalmente uso dimensiones asociativas, pero es bueno conocer cómo llegamos a las dimensiones asociativas. En esta ocasión quiero trabajar con lo que vendría siendo mi siguiente variable. ¿Cuál sería mi siguiente variable? Voy a entrar a din, a soc y le voy a colocar el valor de 1.
Esta dimensión no está explotada, pero van a encontrar la diferencia. Simplemente vuelvo a trabajar una dimensión lineal y esta sí se comporta como una dimensión. Si le doy un clic, pueden encontrar que no tiene el cotejo que dice asociativa, pero la diferencia es que esta no es una dimensión. Este sí es una dimensión, pero no se comporta como asociativa. Es todo lo opuesto de la asociativa, es simplemente una dimensión estática. ¿Cómo sé que es una dimensión estática? Porque si toco el objeto y trato de alterarlo, esta se queda estática y no se actualiza con el objeto. O sea que ahí me doy cuenta o puedo saber cómo está configurado este parámetro de esta variable para ver cómo afecta a las dimensiones. Es bueno saber cuál es la que tú eliges usar porque básicamente de eso se trata el manejo de las variables. Si vuelvo ahora y configuro la que normalmente usamos, que es la 2, ya esto sí significa que voy a tener todas mis dimensiones asociativas. Vamos a trabajar acá y vamos a indicar una nueva dimensión y de ahora en adelante todas las dimensiones que voy a realizar se van a actualizar cuando cambie el objeto y si toco la dimensión inmediatamente voy a ver un cotejo que dice que la dimensión es asociativa. Expliqué esta forma diferente de trabajar porque no es igual a como se hace en Windows. En Windows tú tienes que hacer configuraciones por otros lados y también puedes hacer rejuego a través de la ventana de las propiedades o la paleta de propiedades si la tienes disponible. Pero en este caso no, aquí está atenuado. Así que tienes que por necesidad hacer uso de lo que son las variables del sistema. Bien, en los cursos que generalmente imparto, lo que hago es que enseño a configurar algunas personalizaciones para que no siempre tengas que entrar directamente a lo que son las variables del sistema. Por ejemplo, tú puedes irte a lo que vendría siendo aquí Tools, puedes customizar la interfaz y en la interfaz tú simplemente puedes venir y agregar un nuevo menú y ese menú puede significar que tú puedes crear un nuevo comando y ese nuevo comando puede identificarse ya con un list que tú agregas o también puede identificarse con lo que podría ser quizás una nueva variable. Pero de todas formas, esas son otras opciones, pero de momento quería mostrar esto y esto puede tomar un poco más de tiempo. Simplemente no quiero enfocarme en eso ahora porque eso toma su tiempo, explicar cómo tú haces una personalización de la interfaz. Lo más importante es que ya sabes cómo jugar con el valor que hace referencia a las dimensiones asociativas dentro de lo que vendría siendo AutoCAD.